Bienvenidos hermanos a esta hermosa oportunidad que siempre tenemos cada miércoles a esta hora con intenciones elevadas de encontrar de Dios los recursos que el Señor tiene para nuestras vidas, que son los recursos que funcionan, son los efectivos. En realidad, independientemente cómo haya sido su día o el comienzo de la semana, cómo hayan sido sus experiencias y demás, cada vez que nos disponemos a creerle al Señor, estamos poniéndonos en contacto con la fuente de todo poder, la capacidad que Dios tiene para ministrarnos satisfactoriamente todo el tiempo y el poder para transformar circunstancias. Solo Dios puede cambiar circunstancias. Y la Biblia dice, y esto es muy importante y siempre lo citamos, que cuando los hermanos están juntos hay un compromiso especial de Dios y dice que allí envía Dios bendición y vida eterna. Y Jesús también lo dijo, si dos de ustedes, un grupo, algunos, se ponen de acuerdo para pedir a Dios, hay un compromiso especial de Dios con aquellos que se juntan para creerle al Señor. Así que hoy estamos juntos, como siempre decimos, una manera diferente de estar juntos, pero espiritualmente estamos juntos y aunque venimos todos con circunstancias distintas, y estoy seguro que es así, y posiblemente alguno de ustedes esté pensando en la peculiaridad de su circunstancia, como diciendo, ni se imagina lo que he estado pasando, venimos con circunstancias diferentes, pero nos acercamos a la presencia de un mismo Dios en un mismo espíritu, esperando recibir del Señor la respuesta adecuada y el poder de su gracia en medio de nosotros. Así que le estamos creyendo al Señor de que esta noche, este encuentro es un encuentro de poder, no solo para los que ahora estamos, sino para los hermanos que por alguna razón después se van a conectar. También queremos que todos participen de un espacio sobrenatural de misericordia y de gracia y que podamos testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias en esta noche porque si estamos aquí es porque tu palabra nos ha dado luz con respecto a los procedimientos que tú has establecido para bendecir a tu pueblo, y somos tu pueblo y hoy queremos pedirte que nos ministres, queremos pedirte, Señor, que nos transformes, que extiendas tu mano y toques nuestro entorno, las circunstancias de nuestra vida y que des órdenes celestiales en esta noche. Te lo suplicamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Queremos que establezcas este tiempo como un periodo de tiempo donde tu mano pueda estar gobernando y dirigiendo y nuestras actitudes cambien en esta noche. Y si hay alguna tristeza o desesperanza, algún problema, y si hay alguna preocupación que quizás no hemos ni siquiera confesado, queremos que tú ministres, extienda tu mano, digas la palabra, tu Espíritu Santo sople sobrenaturalmente y se rompan las cadenas y haya alegría, gozo y paz en este espacio de tiempo para la gloria de tu nombre por siempre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy no tenemos un estudio como tal, diríamos un estudio temático. Queremos hacer algo juntos y es recordar una porción bíblica, repasarlas juntos y esperar recibir de esa porción de la Biblia la intención por la cual Dios permitió que esa porción esté en la palabra. Cada parte en la Biblia tiene una intención divina y la intención opera procesos en nosotros de acuerdo a la manera que tenemos de creer que es así. Seguramente usted se sabe ese pasaje bíblico, estoy casi seguro de que lo ha tenido que repetir muchas veces y que se lo ha dicho a alguien más. Por eso digo repasar, no tanto estudiar, sino juntos nos vamos a mover lentamente a través de ese texto y pedirle al Señor que a través de su Espíritu Él ministre en nuestra vida, nuestro entendimiento e ilumine nuestra alma. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la porción bíblica? Es el Salmo 23. Yo sé que él estaba pensando en ese salmo. El Salmo 23 es el salmo más conocido
es el salmo más repetido a lo largo de la historia por su brevedad y lo conciso que es y la manera tan fresca en que transmite una verdad que levanta nuestro espíritu, ilumina nuestra mente y fortalece nuestra fe. Ese es el Salmo 23, el Salmo del pastor, de nuestro gran pastor. Y dice una serie de verdades rápidas, sencillas, pero verdades profundas que tienen que ver con la revelación de Dios, con lo que Dios quiere que nosotros sepamos con respecto a la función de Él en el cuidado hacia nosotros. Y lo grande de ese salmo es que, aunque es breve, incluye elementos importantes que tienen que ver con toda la realidad de nuestra vida dentro de los problemas, en los momentos difíciles y en los momentos fáciles. Ahora, ese es el salmo de la paz, es el salmo de la confianza, es el salmo que se repite cuando a veces la mente no puede conciliar una oración adecuada, quizás por la tensión de los problemas, pero como el salmo está en la mente y viene de Dios y es una sugerencia divina, cuando lo repetimos, nuestro espíritu se activa en una actitud de fe y de autoridad y nos levantamos con poder, y es en el nombre de Jesús. Así que en el nombre del Señor, hoy juntos vamos a caminar por el Salmo 23, brevemente, sin profundizar demasiado, porque tan solo cuando vayamos de versículo en versículo, esos pasajes de la Biblia van a ir llegando a nuestra vida y van a ir enriqueciendo nuestro entendimiento espiritual. Este es el sustento de la fe, y la fe activa la mano de Dios conforme a su revelación para actuar en nuestra vida. La intención del Salmo, indiscutiblemente, de parte de Dios y de David, o sea, Dios inspira a David, y de eso hablaremos un poco. La intención, ¿cuál es? La intención es inspirar confianza autorizada en aquellos que confían en Dios, confianza que le puede funcionar en cualquiera sea la circunstancia de su vida. Así que empezamos. Usted ya abrió su Biblia, quizás alguien ni siquiera necesite abrir la Biblia porque se sabe el Salmo 23 de memoria, pero vamos a ir leyendo versículo por versículo. Versículo número 1, usted puede hacerlo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todos sabemos que David hubo una etapa en su vida en que, antes de llegar a ser rey y todo lo grande, significativo que fue su vida dentro de Israel, fue simplemente un pastor de ovejas. Y siempre nos preguntamos por qué, cuando Samuel vino a escoger el próximo rey después de Saúl, y fue allí a los hijos de Elí y empezó a buscar entre los hijos, entre los mayores, los más encumbrados, los más inteligentes, porque de alguna manera Dios le indicó que era el pastor de ovejas, el pequeño pastor de ovejas, el que habría de llegar a ser rey de Israel. Y la razón era porque Dios le estaba enseñando cosas importantes a David a través del ejercicio de la función pastoral con las ovejas. Y esto nos abre también una enseñanza a todos. Muchas de las cosas por las que Dios ha permitido que usted transite en la vida tienen propósitos. David pudo haberse preguntado, pero ¿por qué he tenido que pasar tantas noches a la intemperie, bajo los peligros de las fieras y cuidando y atendiendo ovejas? ¿Qué sentido tiene esto? Hay muchas cosas que Dios permite en nuestra vida que, aunque no podamos en el momento interpretarlas, están añadiendo a nuestra vida experiencias que traen revelación, conocimiento, profundidad, aplicables a la vida de la fe para ayudarnos a nosotros y también para ayudar a otros. David, mientras cuidaba las ovejas, mientras estaba en la experiencia de la soledad, de la oscuridad, del peligro, atendiendo los cuidados de las ovejas, descubrió muchas cosas. Y una de las cosas que él descubrió es que esas ovejas
eran totalmente dependientes de él como pastor, y que de su atención y de su cuidado dependería el presente y el futuro de las ovejas del rebaño que él tenía que cuidar. Él estaba convencido de que si él no vigilaba, las fieras iban a venir y las iban a destruir y las iban a matar. Él sabía que si él no buscaba los pastos, el agua, y de eso veremos ahora, pues ellas no iban a poder por sí solas encontrar la manera de sustentarse. Así que la experiencia de David le trae posteriormente a hacer este cántico, esta alabanza, esta revelación y reconocimiento. Y entonces él decía: Jehová, nuestro Dios, Él es mi pastor, en ese sentido profundo del cuidado pastoral de aquel que cuida por las ovejas y el rebaño en todo momento. Y cuando él decía, Jehová es mi pastor, y lo está diciendo también para usted, él está diciendo, somos dependientes de Dios. Él es el que nos cuida, Él está comprometido con el cuidado nuestro y nuestro sustento. Dios es responsable de mi vida. Definitivamente, si yo he entrado en pacto con Él a través de Cristo, Dios se complace en sentirse responsable todo el tiempo por nosotros. Y Jesús hace una diferencia entre el pastor, que es dueño de las ovejas, y el asalariado, o sea, el empleado de alguien que tiene ovejas y que se les paga para que las cuide. Y él hace la distinción. Dios es mi pastor porque yo pertenezco a él. Y Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, lo que está diciendo, hay una identificación entre la vida suya y la vida de Dios. Hay una conexión, hay una cobertura responsable de parte de Dios que tiene que ver con usted. Nunca te va a dejar solo, ni en el día ni en la noche. Dios va a seguir guardándole, defendiéndole, protegiéndole. Y es hora de rechazar cualquier otro pensamiento o cualquier sentimiento de soledad o de desamparo que podamos tener, porque hay una realidad que se impone a la experiencia total de nuestra vida. La realidad es que Dios es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor y no otro, entonces la aseveración es clara: nada me va a faltar. Y el Salmo 23 comienza con una afirmación que podría ser ya todo un salmo. Solamente esa primera afirmación es un sustento de fe. El Señor es mi pastor, y por lo tanto, seguramente nada me va a faltar. Alguien podría decir: bueno, yo sé muchas cosas que quiero y no tengo. Hay muchas cosas que me faltan. Pero cuando está hablando de que nada me va a faltar, está diciendo nada que realmente mi vida necesite me va a faltar en mi vida. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Como dice la palabra, que Él nos atiende y Él sabe exactamente qué necesitamos y cuándo necesitamos. Dios no solamente nos da, sino que también Él es oportuno en el momento en que más importante algo sea en mi vida. En ese momento Dios lo trae. Vamos al versículo 2. Dijimos que iba a ser breve la reflexión y queremos que usted lo sienta como un caminar a través del Salmo para recuperar el frescor de nuestra fe a través de las palabras del Salmo. Versículo 2. Puede leerlo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No solamente es una gran verdad, sino que está dicho de una manera hermosa, muy coherente, muy refrescante para nuestra vida. ¿Cuál es la función de ese pastor que es nuestro Dios, que es Jesús con nuestra vida en esta noche? El primer punto decía: Dios es responsable de tu vida y Él está atendiendo tu ser. Él no está ajeno a ninguna de tus experiencias. El segundo especifica cómo trabaja Dios con nosotros. Dice que Él nos guía en lugares de delicados pastos y nos hace descansar. Recuerden que hay una similitud entre el cuidado de Dios y el cuidado del pastor de las ovejas en el campo. Por eso usa los ejemplos y dice que Él nos hace descansar en lugares de
deliciosos, delicados, importantes pastos para nosotros. Así pasaba con el pastor, con David y las ovejas, que buscaba un buen lugar para que descansaran. ¿Dónde? Donde hubiera un buen alimento. El pasto es el alimento de las ovejas. Y el pastor se la ingeniaba para dirigir por a veces caminos difíciles, como pasa con usted y conmigo, a veces experiencias no tan seguras, pero la meta era llevar el rebaño al lugar de delicados pastos. Antes de llegar a la experiencia de delicados pastos, en el trayecto, pues habría que pasar por lugares escabrosos, lugares peligrosos, lugares áridos, sin comida, y las ovejas podrían pensar en esa trayectoria tan sin sentido, pero ¿a dónde me está llevando este pastor? Si pudieran ellas pensar, por supuesto, pero similar con nosotros. Dios siempre tiene una intención elevada con nuestra vida, nuestro futuro inmediato. Siempre Dios tiene metas hermosas y gloriosas, satisfactorias para nuestra vida. Pero en aras de llegar a esos lugares que son la meta de Dios para tu vida, a veces Dios nos hace transitar por circunstancias difíciles y a veces pasamos problemas y a veces hay momentos inseguros. Pero ¿dónde está la mirada nuestra? En la meta. La meta no es mi meta. La meta es el lugar que aunque yo no conozco, yo sé que Dios tiene previsto que yo llegue en el momento oportuno. No voy a llegar demasiado tarde, tampoco voy a llegar muy temprano. Voy a llegar en el momento que Dios ha calculado que yo necesito unos delicados pastos para descansar bajo su sustento. La segunda parte del versículo dice que junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ya yo sé que usted puede dibujar en su mente esa escena apacible de las ovejas descansando en un pasto delicado, verde, hermoso, y junto a aguas, no aguas tumultuosas, sino aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitaban beber, pero no podría ser en un río caudaloso, con corrientes fuertes, con olas grandes, etcétera, porque esto podía envolver las ovejas con su lana y podía ahogarlas. Ahora, David lo ilustra para usted y para mí. El propósito de Dios en ese texto del Salmo 23 es traer una luz inefable en esta noche que ilumine nuestro ser y que transforme la visión de nuestros ojos y que cambie el ambiente de nuestra vida y nos lleve a una actitud de fe y de confianza y de seguridad que traiga paz. ¿Sabe? Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, que quizás todavía yo no lo estoy viendo, o quizás estoy ya en los lugares de delicados pastos, pero no lo identifico. Quizás todavía no me estoy dando cuenta de cuán delicados son los pastos donde Dios me tiene hoy. Quizás no he podido ver las bendiciones que ya están fluyendo, o son tantas las cosas que me quedan de la experiencia difícil que estoy ignorando una realidad que trasciende mi capacidad de discernir qué está pasando alrededor de mi vida. Pero posiblemente y con toda seguridad la intención de Dios es hacerme llevar a un lugar que sea bueno y seguro para mi vida, y Dios se ha empeñado en ser responsable en esa tarea de hacerme transitar por diferentes senderos para llevarme a algo que coincide con los mejores pensamientos que Dios tiene para la vida nuestra. ¿Qué le parece? Vamos al versículo 3. Yo sé que posiblemente mientras yo hablo usted tiene otras ideas hermosas que le vienen a su mente en su experiencia con este salmo. Y yo sé que lo que intentamos hacer es mover todos esos pensamientos, ideas que nos han acompañado a lo largo de los años con este salmo, para que todo florezca en esta hora y se convierta en un río inagotable de gracia para nuestra vida. El versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué importante, la palabra confortar ahí significa también
sanará y me permitirá recuperarme. Porque hablamos antes de que a veces antes de llegar al lugar apacible en la vida tenemos que pasar por momentos difíciles. Y Jesús decía que en el mundo tendremos que aflicción, cosas que van a pasar. Nunca Él nos va a dejar solo y nunca estaremos perdidos de la ruta por donde Él nos lleva. Es una ruta con mucho sentido. Él sabe por qué, Él sabe para dónde, Él sabe para qué me está llevando a un lugar. Pero cuando llegamos al lugar apacible, muchas veces hemos pasado por preocupaciones, tristezas, a veces enfermedades o a veces temores. El versículo 3 es una gran promesa. Él confortará nuestra alma. Después de las experiencias, la mano de Dios nos permite recuperar. Dice la historia que en los tiempos bíblicos, siempre los pastores, al salir con sus ovejas por trayectorias largas, llevaban una vasija con aceite. El aceite de oliva era el aceite para sanar. No solo, y veremos más adelante cuando se cita el aceite comparándolo con la unción de Dios, pero el aceite era como una medicina. Y entonces cuando las ovejas se herían o se rayaban, se lastimaban con las piedras, el pastor amoroso venía y él ponía aceite sobre sus heridas y les permitían recuperarse, refrescarse, sanarse, confortarse. Entonces la promesa para usted es, si usted está atribulado o atribulada en esta noche, si ha tenido recientes problemas que han herido su vida, y si usted siente que hay herida en su alma, o sea que hay un desasosiego interior en su espíritu que no le permite estar tranquilo, hay un aceite sanador, un bálsamo bíblico celestial que está en la mano de Dios, porque la intención de Dios no es que sus heridas se perpetúen, que permanezcan. Las heridas a veces son necesarias en el proceso de lo que Dios está haciendo con nosotros. La intención de Dios es sanar tus heridas. Y aunque haya heridas en tu vida profunda que pienses que no sanarán porque te has visto expuesto a un largo periodo de temor o de tristeza o de ansiedad y piensa que lo que estás viviendo no se va a terminar, hay buenas noticias para tu vida. Él confortará tu alma. ¿Cómo lo hace Dios? Como no lo hace nadie en este mundo. Él es creador y como creador Él puede recrear actitudes en nuestra vida. Él puede hacer que otra vez reverdezca el desierto, que la piedra árida vuelva a ver fluir el agua. Él puede hacerlo y Él te dice que Él va a confortar tu alma. Qué bueno este mensaje, no solo para usted y para mí, sino que usted y yo lo tengamos en los labios en estos tiempos de pandemia y de encierro, de incertidumbre, que podamos decirle a alguien que hay una promesa de Dios que es atribuible a su pueblo, a aquellos que le reconocen como su Dios en Cristo Jesús, y que el mensaje es, sabes, no importa lo profundo de tus heridas, Dios puede y quiere sanarlo. Y la segunda parte del versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál es la intención de Dios? Dirigir nuestras vidas. Dirigir, enséñame, Señor, el camino por donde debo andar. Cuando todos en el mundo, de todos los niveles, pierden el rumbo de sus pasos y se desconciertan ante la incertidumbre que producen los acontecimientos arbitrarios en esta tierra, nosotros podemos saber que el Señor nos guiará, nos conducirá por sendas de justicia. Dios se las arregla para conducir nuestros pasos de acuerdo a su voluntad y lo va a hacer por amor a su nombre, por amor a sus compromisos con nuestra vida. Podemos descansar profundamente en esto. Pasamos al versículo 4. Yo sé que podría ser mucho más y usted también tendría muchas más ideas acerca de esto. Pero el versículo 4 también lo hemos usado porque hace una salvedad en el proceso de la explicación de la confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque
tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué decimos que el Salmo 23 es una inspiración completa de la verdad de Dios con respecto a nuestra vida y a nuestra experiencia en este mundo? Porque Dios nunca nos da falsas esperanzas. O sea, Dios no dice, síganme, que todo le va a ser color de rosa y que no van a tener problemas y que la vida va a ser una prosperidad constante en todas las etapas de la vida. Dios no lo dice. Dios está diciendo la verdad, y la verdad es la que nos hace libre. Las ilusiones, las fantasías nos crean una serie de anticipaciones que al no coincidir con lo que Dios ha prometido, no se cumplen en nuestra vida. Ahora, por eso Dios incluye que hay experiencias semejantes al valle de sombra de muerte. Entonces el versículo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y usa el término aunque lo que está diciendo es, miren, estas cosas pasan, pero aunque pasaran, escuchen esta promesa, aunque pase, aunque, decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo que está diciendo es, estas cosas pueden pasar. Esas cosas que aquejan tu vida pueden pasar y son realidades y hay que tomarlas en cuenta. Pero lo que Dios nos dice es, aunque eso pase, escucha estas promesas, porque la diferencia en cuanto a esa experiencia radica en que yo pueda aplicar sobre ella la autoridad que Dios me ha dado por medio de promesas creíbles. Pero para que las promesas se apliquen a mi vida, yo tengo que creerlas. Y para yo creerlas, tengo que no sorprenderme cuando los problemas llegan y saber que Dios me ha dicho que habrá valles, que tendrá una sombra oscura tan densa que pudiera esto compararse a la sombra de muerte. Pero la promesa es la siguiente, y usted lo sabe, la segunda parte del versículo 4, Salmo 23, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y ahí David empieza a hablar en primera persona con Dios. Y aunque pase en valle de sombra de muerte, aunque esto ocurra, yo no voy a temer, porque tú vas a estar conmigo. Tú eres el pastor. Tú estás responsabilizándote con mi vida. Tú me estás dirigiendo por la trayectoria por donde voy. Tú estás anticipando las realidades de los peligros que puedan tocar mi vida. Y tú me has prometido que no me vas a dejar. Y tú sabes muchas formas de librarme de un solo problema. Y yo sé que tú puedes hacerlo. Y tu voluntad será perfecta para mí. Y la última parte del versículo 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento es la inspiración que recupera el frescor de la fe en mi vida. Es aliento de Dios, es lo que desplaza el temor, la angustia, la anticipación negativa. Aliento es lo que necesita mi vida para levantarse, para recuperar el vigor y para reconocer que sí hay victoria y que el Señor seguirá siendo fiel. Y yo sigo creyendo que aunque el valle amenace ser más largo de lo que yo espere, aunque eso sea una realidad, porque Él está conmigo, yo puedo confiar que podrá hacerme el hombre, dice la Biblia. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la vara y el callado es lo que me infunden aliento. ¿Qué es lo que era? Bien rápidamente, la vara y el callado. La vara era un bastón muy largo, recto, que usaba el pastor para pelear con los animales, con las fieras, para lidiar con obstáculos lejanos, con tal de defender las ovejas. Y el callado era un bastón que tenía en la punta una curva, y el propósito de la curva era poder atraer las ovejas cuando se alejan o cuando caen. Responsabilidad del pastor de mantenerlas a todas en el redil, eso es importante. Pero también cuando alguna caía en un risco un poco lejano,
con este cayado el pastor las traía. Entonces dice que los instrumentos, los mecanismos, los procedimientos que Dios usa inspiran mi vida, traen aliento a mi ser. Yo sé que Dios tiene muchos mecanismos funcionando en el día de hoy para defender mi vida. Son mecanismos que muchos yo ignoro, procedimientos en los cuales Dios está trabajando. Dice Jesús, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, Dios tiene muchas formas de trabajar aún de forma previa, antes que venga el problema. De antemano, ya Dios puso a funcionar mecanismos espirituales y reales en este mundo con tal de que cuando el problema me visite, ya Él está al control de todos los acontecimientos antes que sean realidad conmigo. Y esto inunda mi vida de aliento, de confianza y de seguridad. ¿Le parece que sí? ¿Le parece bien? Es formidable esa palabra. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto yo sé que a usted le agrada. Lo ha leído muchas veces. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Prepara mesas delante de mí. Eso quiere decir, Dios está dispuesto a honrarme. A honrarme en presencia de quién, de los que me angustian. No necesariamente pensemos en una persona que intenta angustiarnos. Yo creo que no abunda tanto esa experiencia con individuos, aunque puede suceder. Pero lo que está diciendo, toda experiencia que intenta angustiar mi vida, Dios la desafía. ¿De qué manera? Trayendo honra a mi vida. Si somos fieles, si les buscamos, no que nos creamos perfectos delante de Dios, pero que nos dispongamos a agradarle y a depender del poder de su Espíritu para vivir vidas agradables delante de Él. Dios está dispuesto a honrarnos y aún delante del enemigo de las almas. Dice que Dios nos prepara un banquete, quiere decir, Dios nos quiere honrar a la vista aún del enemigo. En otras palabras serían, si todavía usted está en un problema que intenta denigrarlo a usted, si hoy todavía usted está dentro de un proceso que intenta amargar su vida, quitar honor a su ser, hoy, junto a ese problema, a la vista del problema, ya Dios le está preparando una mesa para honrar su vida, porque así es Dios, porque Él lo hace por amor a su nombre. Así que aunque el problema no se le haya ido todavía en esta noche y ahí en su hogar usted lo esté pensando en eso, hoy ya Dios está preparando una mesa para honrarle, para exaltar el nombre de Él a través de la honra suya frente a sus problemas y darle a usted espíritu de victoria antes que desaparezca de su vida el problema. Ya Dios está anticipando que usted pertenece a los redimidos de Jehová y que usted participa de la honra del Padre porque pertenece a la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Qué gran bendición que Dios esté dispuesto a aderezar mesas en presencia de nuestros angustiadores y que unge nuestra cabeza con aceite hasta que nuestra copa rebose. Él unge nuestra cabeza. El aceite normalmente se usaba para señalar a aquellos que serían consagrados para algo de Dios. Se ungía a los sacerdotes, al sumo sacerdote, se ungía el tabernáculo, los instrumentos que se usaban, se ungía también al rey, que sería rey de Israel. Cada vez que se derramaba el aceite de la unción por encima de alguien o algo, ese alguien o algo quedaba consagrado para siempre para la gloria y el servicio de Dios. Qué hermoso que el Señor nos diga, sabes, yo soy tu pastor, pero tengo propósitos contigo. No solo estoy para cuidarte, no solo vivirás en este mundo con una ayuda adicional para vencer tus problemas, no, vivirás en esta tierra con un propósito grande en tu vida. Hay una razón por la que Dios ha mencionado tu nombre. Él te ha llamado por tu nombre. Y Él ha puesto aceite sobre tu cabeza para consagrarte para cosas elevadas, cosas buenas.
en el área donde vives y con lo que haces, a través de esos mecanismos y oportunidades que Dios te da, puedes servir a Dios. Y solo cuando sirves a Dios, al tener aceite sobre tu cabeza, tu copa va a empezar a rebosar. No te sentirás más vacío, sin sentido, sino que Dios permitirá que el aceite empiece, o el jugo, o el vino, o el refresco, ponga ahí el agua en esa copa, lo que usted quiera, pero ese líquido empezará a rebosar, y esa agua de vida fluye de una manera poderosa que puede llenar y tocar otras vidas. Queremos terminar con el último versículo. Le invito a ir ahí al versículo 6 del Salmo 23, y empieza diciendo: ciertamente, ciertamente. Jesús siempre decía: de cierto te digo. Lo que está diciendo es, esto es verdad. De cierto te estoy diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es tremendo para estos tiempos, para todos, pero especialmente para este día, que usted pudiera repetirlo varias veces al día, como una revelación que necesitamos interiorizar y que domine nuestra vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, cuando usted escucha tantas noticias y muchas veces contradictorias que dicen, bueno, hay algo que nos va a seguir, parece, por mucho tiempo. Hay algo que quizás se va a quedar y perpetuar entre nosotros. Hay cosas que vienen después de esta, producto del aislamiento, etcétera. Que nosotros podamos decir, bueno, yo lo escucho y humanamente es razonable pensarlo, pero yo quiero repetir una frase de fe: ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir. El bien es lo que Dios piensa de mí, dice el Señor. He aquí, estos son los pensamientos que yo tengo para ti, pensamientos para bien y no para mal. O sea, estoy pensando con respecto a tu vida, y dice Dios, cuando pienso con respecto a ti, a tu familia, estoy pensando en buenos términos. Hay cosas que vienen de mi mano, porque Dios no solo piensa, sino tiene poder para hacer lo que piensa. Y dice que el bien, que es lo que viene de la mente de Dios, me va a seguir. No solo yo voy a seguir el bien, sino que el bien me va a seguir cada día de mi vida. Y la misericordia. Usted sabe que la misericordia es la insistencia de Dios de mantener su actitud de bondad hacia mi vida. Eso es grande. La mejor manera de Dios mostrarlo fue a través de Cristo Jesús. Cuando Él entregó a Jesús, nos estaba diciendo hasta dónde Él estaba dispuesto a mantener su misericordia con el ser humano, a través del regalo que Cristo hizo de su propia sangre para pagar el precio que separaba, el precio de la culpa que separaba al ser humano de su Dios. La última parte del Salmo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Y usted sabe que esa última parte es la promesa del salmista, la suya y la mía. Oh, yo tengo todo esto porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero al final de todos esos beneficios y realidades que Dios trae a mi vida en esta hora, yo le prometo, Señor, ¿sabes qué? Pero yo me voy a mantener dentro de tu casa para siempre. La casa, en el contexto del Salmo, era el tabernáculo y el templo, que representaba el ámbito de la soberanía y la devoción a Dios. Que yo le diga hoy al Señor: Padre, en tu casa yo voy a vivir para siempre. No solo la eternidad, porque en la eternidad lo vamos a hacer a través de Cristo, sino cada día de mi vida. Yo quiero, yo prometo, yo necesito, a mí me conviene permanecer en tu casa. Bienaventurado el que está en tu casa, el que permanece en tu casa. Y el Salmo termina con esa devoción, esa decisión nuestra de entregar nuestra vida y vivir bajo el abrigo del Altísimo, bajo la cobertura de Dios, vivir bajo el compromiso y la responsabilidad completa que mi Creador a través de Cristo tiene con mi vida. Y el Señor promete que si Él es mi pastor, nada nos va a faltar. Amado hermano, yo sé que mientras hablamos de esta manera sencilla, el Salmo nos trae recuerdos
de la fidelidad de Dios con nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios se ha portado como lo que Él es, como nuestro gran pastor en nuestra vida cotidiana? En estos tiempos que vivimos, Dios no va a faltar en ninguna manera ese compromiso. Dios va a seguir siendo tu pastor y Él va a seguir proveyendo para tu vida. Él va a seguir conduciendo tu vida y la de tu familia. Él va a seguir defendiéndote aunque pases por valles oscuros. Él va a seguir abriendo camino delante de tus pies. Él va a seguir ungiendo tu cabeza. Él va a seguir asegurándote que la victoria viene de su mano cada día. Y esto trae paz y una gran decisión. Usted y yo en esta noche le decimos: Padre, yo quiero vivir en tu casa por siempre. Yo me quiero mantener en ese lugar. Así que vamos a orar en esta seguridad. Si usted tiene alguna necesidad, levante su mano, recuérdela en este momento, pronúnciela, créale a Dios. Recuerde, Dios se ha responsabilizado con su vida y el Señor se complace en bendecirlo, en ganar sus batallas, en romper tus cadenas, en sanar tus enfermedades, en suplir tus necesidades. Él se complace en hacerlo. En el nombre de Jesús. Sabemos que algunos hermanos han hecho peticiones y queremos que levante su mano en esta hora y presente estas peticiones delante de Dios en el nombre de Jesús. Usted hágalo. Dígalo, mencione sus peticiones delante del Señor. Padre, tú eres el pastor, tú estás comprometido, tú eres responsable conmigo, tú has pagado el precio en la sangre de Jesús, tú has abierto puertas, dígaselo al Señor, puertas que nadie puede cerrar. En el nombre de Jesús, estamos pidiendo que tu presencia se mueva en cada hogar en esta noche, que tu gracia fluya como un río y que hoy se rompan cadenas de inquietud, de temor o de ansiedad en el nombre de Jesús. Que los temores se vayan, Padre, y haya provisión abundante y que de alguna manera en esta noche tengamos la sensación de estar en lugares de verdes pastos, delicados pastos, junto a aguas tranquilas. Espiritualmente queremos empezar a sentir, Señor, la sublimidad de ese ambiente espiritual que condiciona el lugar donde estamos y donde nos movemos, y sintamos que hay una paz profunda, que hay un descanso, hay un reposo espiritual que empieza a gobernar nuestros sentidos y toda inquietud o temor, anticipación se va en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por sanidades, oramos por liberaciones, oramos por victorias grandes de todo tipo y todo lo hacemos invocando el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.